Hola, nosotros somos el equipo 2 de la carrera de Licenciatura de Comercio Internacional y Aduana. El equipo está integrado por Bernardo Salvador Izquierdo, Litzy del Carmen Caballero Salazar, Brenda Palma Araceli Gómez, Claudia María Almeida Chablé y una servidora Aida Ricardes Pérez. Nosotros somos del octavo C. A continuación le hablaremos acerca del tema marco jurídico de los tratados y acuerdos internacionales de la materia de tratados y acuerdos internacionales. Hola, mi nombre es Claudia María Almeida Chablé y les voy a explicar qué son los tratados internacionales. Empecemos por definir qué es un tratado. Según el artículo 2 de la Convención de Viena, un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Un tratado internacional es un término que designa los acuerdos jurídicos entre diferentes estados o entre un estado y un organismo internacional. Estos acuerdos establecen compromisos de parte y parte que en principio facilitan las relaciones bilaterales entre naciones, ya sea a nivel económico, político, cultural o científico. Los tratados internacionales se rigen por las normativas jurídicas del derecho internacional. Normalmente se hacen por escrito, aunque pueden hacerse verbalmente. Aquellos tratados que se establecen por escrito son controlados por la Convención de Viena. Para que un tratado internacional pueda efectuarse, es necesario que los participantes cumplan con un conjunto de condiciones, entre las que se puedan señalar la capacidad jurídica. Este se refiere a las entidades que deben tener legitimidad para garantizar el cumplimiento de los compromisos. También la voluntad expresa de los países involucrados. También tener una justificación del tratado en términos de objeto y causa. Y por último, un cumplimiento del protocolo establecido, ya sea de negociación, adopción del texto, presentación del consentimiento y las demás fases y tareas. Ahora hablaremos de los tipos de acuerdos que existen según en el área que tratan. Los acuerdos pueden ser de varios tipos. Pueden ser acuerdos comerciales, acuerdos políticos, acuerdos de paz, acuerdos de extradición, acuerdos sociales, acuerdos económicos, acuerdos culturales y acuerdos humanitarios. Sin embargo, es posible crear acuerdos que consideren las necesidades específicas de cada uno de los países involucrados. Al estructurar el acuerdo y determinar sus pormenores, se crea el tratado correspondiente a cada uno de estos. Esto se lleva a cabo de acuerdo en un documento que constan las condiciones y los roles de cada nación y cada una de las obligaciones que deben cumplir. Ahora hablaremos sobre los objetivos de los tratados. Bueno, el primer objetivo de los tratados es eliminar las barreras que afectan el comercio entre las zonas que firman el tratado. También promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, también establecer procesos efectivos para impulsar la producción nacional y la sana competencia. De igual manera, ofrecer una solución a controversias en materia de comercio exterior. Estos objetivos, de igual manera, están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto porque permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. También contribuye al crecimiento económico y a la mejora de la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menor costo. También facilita el incremento del flujo de inversión extranjera directa al otorgar estabilidad en el tiempo a los inversionistas. También ayuda a competir en igualdad de condiciones en otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares. También fomenta la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician con los objetivos
de los tratados. Ahora hablaremos sobre la vigencia de los tratados. Dice que un tratado entra en vigencia en el plano internacional en la fecha en él designada o, a falta de mención expresa, en el instante del canje o depósito de los instrumentos de ratificación. De acuerdo en el artículo 24 del Convenio de Viena, señala claramente que un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha en él que se disponga o que acuerden los estados negociadores. En este caso de que no se señale la fecha, el tratado entrará en vigencia tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Sin embargo, a pesar que la entrada en vigor está íntimamente relacionada con la constancia del consentimiento de los negociadores, no siempre el consentimiento se verifica de la misma manera en todos los tratados. También depende mucho del tipo de tratado. Así, la manifestación del consentimiento será diferente tanto en los tratados bilaterales como en los multilaterales. Ahora hablaremos sobre la clase de tratados internacionales. Los tratados internacionales pueden clasificarse por diferentes formas. Primero tenemos que se pueden clasificar por el número de partes contratantes. Estos son los bilaterales y multilaterales. Los bilaterales son los concentrados entre dos sujetos internacionales, mientras que los multilaterales son los que participan más de dos sujetos, que pueden ser restringidos, que quiere decir abiertos a un número determinado de estados, o generales, con vocación de universidad. También se clasifican por el grado de apertura a la participación, que estos son abiertos, cerrados y semicerrados. Los abiertos son aquellos que pueden llegar a ser parte en los mismos aunque no se hayan tomado parte en su proceso de formación. Los cerrados son aquellos que pueden restringir a los participantes originarios en los mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado. Los semicerrados son aquellos en que otros estados pueden llegar a ser parte, distinto a los estados originarios. Pueden figurar en una lista anexa el tratado o bien se prevé en el propio tratado un procedimiento particular de adhesión y también por el envío de una invitación de los estados originarios para que otros estados se adhieran al tratado. También se clasifican por la materia objeto del tratado. Existen tratados de carácter político, económico, cultural, humanitario, consulares, de establecimiento, entre otros. También por su función de creación de obligaciones. Estos son tratados contrato, tratados ley. Los tratados contratos son los que prevén un intercambio de prestaciones entre los contratantes, y los tratados de ley son los que intentan crear una norma de carácter general aplicable a toda la CL o una parte de ella. También se clasifican por la naturaleza de los sujetos que participan. Esta es entre estados y entre otros sujetos. Entre estados quiere decir que entre estados y otros sujetos del derecho internacional, los concordatos de la Santa Sede con los estados de los acuerdos de sede entre una organización internacional y el estado en que ésta tiene su sede u oficina principal. Entre otros sujetos, dice que pueden ser sujetos de derecho internacional, acuerdo de las organizaciones entre sí. También se pueden clasificar por su duración, que son con un corto plazo de duración determinado basado el cual se extingue. También de duración indeterminada. También por
prorrogables, que son muy frecuentes las cláusulas de prórroga, tácitas por periodos determinados, salvo denuncia expresa dentro de un término preestablecido. También, por último, se pueden clasificar por la forma de conclusión, que estos son tratados concluidos en forma solemne. Esto se refiere que son perfeccionamientos que exigen un acto de ratificación autorizada por el Parlamento, la intervención en su proceso formativo del jefe del Estado como un órgano supremo en la que las relaciones internacionales y el intercambio o depósito de los instrumentos se ratifican. Y también entre la forma de conclusión encontramos los acuerdos concluidos en forma simplificada. Estos son los que obligan en virtud de un acto distinto a la ratificación, manifestándose el consentimiento mediante la autenticación del texto del acuerdo o por un acto posterior a la autentificación, distinto de la ratificación, como la aprobación, la notificación, la aceptación o la adhesión. Por último, hablaremos sobre los acuerdos interinstitucionales. Dice que es el convenio regido por el derecho internacional público y es celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, ya sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben. También los acuerdos interinstitucionales como instrumentos jurídicos son útiles e indispensables desde el punto de vista administrativo, pues favorecen la cooperación interinstitucional con órganos administrativos extranjeros en funciones específicas y beneficiosos desde el punto de vista internacional, porque permiten procedimientos celeres para requerimientos urgentes. En el sistema jurídico mexicano se encuentra regulado este tipo de acuerdos entre órganos estatales y órganos de un estado extranjero. Es habitual que la doctrina jurídica mexicana equipare este tipo de acuerdo con los congresionales executivos propios de la tradición constitucional norteamericana o con la de los tratados en forma simplificada. Sin embargo, la similitud entre estos materiales jurídicos es prácticamente nula, más aún esta diferencia se acentúa a partir de la regularización que ellos hicieran de la Ley sobre Celebración de Tratados en el 1992. También debemos entender que los acuerdos interinstitucionales como una especie de tratados internacionales que, sin embargo, en nuestro derecho positivo tiene un tratamiento diferenciado. De acuerdo con nuestro sistema jurídico, el Ejecutivo Federal puede celebrar tratados internacionales y tales tratados solo requieren de la aprobación del Senado, sin que sea necesaria la intervención de otro órgano para que el presidente pueda ratificarlo o adherirse a ellos en el ámbito. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Litzil Carmen Caballero Salazar, alumna de LCIA, del Grupo C. Bueno, yo les hablaré sobre la Constitución y el fundamento de los tratados. Como primer punto, en las diapositivas hay 3 artículos. El primero es el artículo 113, el cual habla sobre las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma. En el segundo artículo habla sobre la conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados deberán ser aprobados por el Congreso de la Unión.
Y por último está el artículo 4, que habla que la Constitución se turnará a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para la formulación del dictamen correspondiente. Bueno, en la segunda diapositiva, como pregunta importante y central, es ¿qué es un tratado? Bueno, un tratado es un acuerdo entre dos o más países según el cual asumen una serie de obligaciones. Así, los tratados firmados entre estados se encuentran dentro del marco del derecho internacional. Uno de los tipos de tratados que hay es, según las obligaciones que abarca dos, los cuales es el tratado ley. Esos están encima de la ley nacional e imponen el cumplimiento de una serie de normas. Y por segundo están los tratados de contrato. Estos generan obligaciones entre los países. Bueno, y en la última diapositiva habla sobre los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de los tratados? La Ley de Migración, Código Penal Federal y la Ley Aduanera. Mi nombre es Brenda Araceli Palma Gómez y le voy a explicar el tema Ley sobre la celebración de tratados y acuerdos internacionales. La ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados podrán ser celebrados entre el gobierno y el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional públicos. Los acuerdos interinstitucionales solo podrán ser celebrados entre una dependencia u organización descentralizada o de la administración pública, federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales, extranjeros o organizaciones. El artículo 133 nos habla que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, aprobación del presidente de la República, son aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Con estos acuerdos se benefician ambos, por ejemplo, en servicios, en comercios de mercancías, tecnología, etc., bajo un tratado y acuerdo internacional. Hola, mi nombre es Aide Ricardo Pérez del octavo Grupo C. Hoy les hablaré acerca del tema Ley sobre aprobación de tratados internacionales, de la conformidad del artículo 1 de fracción 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán ley suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma. En los términos del artículo 133 de la propia Constitución, para la aprobación de un tratado se observarán los siguientes objetivos generales. Para empezar, se debe de contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana. También se debe proporcionar el aprovechamiento de los recursos productivos del país, sobre todo, promover el acceso de los productos mexicanos a los mercados internacionales. También se debe de contribuir a la diversificación de mercado, fomentar la integración de la economía mexicana con la internacional y contribuir a la elevación de la competitividad del país. También se debe de promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este que le acabo de explicar es acerca de la primera diapositiva. Ahora bien, les hablaré acerca de la celebración y aprobación de los tratados internacionales. Para empezar, les hablaré del subtema comercio y mercancía. Como sabemos, esto proporciona
es la suma de las exportación e importación de mercancía, dividida por el valor de PIB, todo en dólares de los Estados Unidos a precios corrientes. El segundo que les hablaré es del servicio. Como sabemos, es el ámbito económico, es la acción o el conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, creando un producto inmaterial y personalizado. El tercero es transferencia de tecnología. Es el proceso en el que se transfieren habilidades, conocimientos, tecnología, métodos de fabricación, muestra de fabricación e instalación en el gobierno. El cuarto es inversiones. Es un término económico con varias acepciones relacionadas como el ahorro, la ubicación de capital del consumo. El quinto es propiedad intelectual. Este se relaciona con las creaciones de la mente, inversiones o obras literarias, artísticas, así como símbolos, nombres, imágenes utilizadas en el comercio. El sexto es doble tributación. Este se entiende que es el hecho sobre una misma manifestación de riqueza, varios impuestos en un mismo periodo impositivo. La séptima es cooperación económica. Es el competente de la cooperación internacional que busca generar condiciones para facilitar los procesos de integración del comercial. Muchas gracias. Mi nombre es Bernardo Salvador Izquierdo y les voy a hablar sobre la jerarquía de la ley en relación a los tratados internacionales. Bueno, si bien las leyes constitucionales y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa, según el multicitado artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, para empezar, yo hice una pirámide jerárquica donde puse como el principal la Constitución Política y al final como último escalón los acuerdos. Bueno, para empezar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental de un Estado, en este caso de México, y la norma suprema del ordenamiento jurídico, en este caso pues es nuestra Carta Magna. Bueno, los tratados internacionales, posteriormente están los tratados internacionales, que son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinados a producir efectos jurídicos regulados por el derecho internacional. En este caso, un ejemplo, uno de los más sonados es el recién acuerdo renegociado, el TEMEC, el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente están las leyes reglamentarias de la Constitución, que son leyes secundarias que detallan, precisan y sancionan preceptos de la Constitución con el fin de articular los conceptos y medios para la aplicación de estas mismas. Posteriormente son las leyes federales, que son normas jurídicas son normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo que regulan la vida de las personas en una comunidad. Y en el mismo nivel está la Constitución local, que es más o menos lo mismo, que son normas jurídicas que constituyen la ley fundamental de la entidad, que establece los derechos, las obligaciones de las personas de esa entidad. Después están los reglamentos federales, que son normas jurídicas a la ley dictada anterior, que tienen atribuida potestad reglamentaria en una entidad federativa, en este caso un estado. Las leyes reglamentarias, posteriormente están las leyes reglamentarias de la Constitución local, que son normas creadas por funcionarios gubernamentales para construir una sociedad equitativa y ordenada. Posteriormente están las leyes locales, que son un sistema de leyes y tribunales propios de cada región. Después están los reglamentos locales, que ya es a nivel municipal, que son normas jurídicas de rango inferior a la ley dictada por órgano que tienen atribuida potestad reglamentaria en una entidad local o municipal. Y por último son acuerdos, que son coincidencias entre voluntad con miras a producir el efecto de derecho intentado por las partes. Esto ha sido toda mi parte. Gracias.
Hola, mi nombre es Claudia María Almeida Chablé y les voy a hablar un poco acerca del Convenio de Viena. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Esta fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Esta fue creada con el objetivo de codificar el derecho internacional consuetudinario de tratados y además de desarrollarlos progresivamente. En el artículo 2 de dicha convención define al tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. La importancia de la Convención de Viena es que la Convención ha sido considerada un referente obligado de la contratación internacional, no solo porque regula el negocio comercial por excelencia, sino además porque de ella hacen parte más de 83 países que concentran gran parte del comercio global. Las características de los acuerdos que están dentro del Convenio de Viena dice que solo es aplicable a los tratados entre estados. Sin embargo, dispone que no afecta el valor de otros acuerdos internacionales no regulados por la misma. También dice que no tiene carácter retroactivo. La capacidad para perfeccionar un tratado se basa únicamente en las normas que la organización o naciones implicadas dispongan. También, en la gran mayoría de las ocasiones, la totalidad de las normas relativas a un tratado, ya sea de autentificación, fecha de entrada en vigor, consecuencia, cláusula, etc., depende exclusivamente de la regularización incluida en el mismo tratado. También que cualquier intento de violación de un tratado por las partes implicadas queda prohibido, aunque se lleve a cabo antes de la puesta en vigor de este. También, si un tratado es firmado por una representante aparente de una organización, pero careciendo de los poderes de representación necesarios, el tratado queda anulado a no ser que la organización decida que esté de acuerdo con él. Por último, si un tratado fue realizado incurriendo en error verificable, queda igualmente anulado. Todo esto son características que estipula el Convenio de Viena a los acuerdos que se encuentren regulados por ella.